Hola a toda mi gente, te habla Valentín González, Realtor de la Florida, y hoy te voy a estar hablando sobre tips respecto al ahorro y al down payment si estás pensando comprar tu casa. Así que si te interesa, quédate conmigo aquí. Esto es Real Estate para todos. Ok, vamos a hablar entonces sobre el tema de hoy. Son los tips respecto al ahorro, cómo ahorrar si estás pensando comprar tu casa, cuánto ahorro necesitas y qué tipo de down payment voy a necesitar entonces de acuerdo al programa que voy a utilizar. Primero que nada te voy a hablar entonces cuáles son los mínimos necesarios si eres primer comprador, ¿ok? Quiero dejarles saber de una vez que hay algunos programas disponibles en cuanto a ayudas del gobierno que hay que calificar. Eso lo voy a estar tocando en otro tema. Voy a hablar sin ningún tipo de ayuda del gobierno, qué tipo de préstamo tenemos disponibles para comprar tu casa. Primero que nada, si eres primer comprador, eso significa que no estás en un título de propiedad en los Estados Unidos en los últimos 3 años. Quiere decir que si tú compraste tu casa, por ejemplo, hace 6 años, la vendiste hace 5 años y no estás en un título de propiedad, todavía puedes volver a calificar como primer comprador. Entonces, primeros compradores, tenemos el programa FHA, el tipo de crédito de FHA, ¿ok? Que te está permitiendo comprar con el mínimo down payment necesario. En este caso es 3.5% del valor de la casa, ¿ok? Es decir, 3.5% del precio para primeros compradores. Es lo mínimo necesario y quiero que sepan, para cualquier programa que utilicen cuando vayan a comprar, el down payment tiene que salir del bolsillo del comprador, ¿ok? No, ningún builder te va a ofrecer ni ningún vendedor te puede ofrecer ayuda para el down payment. El down payment tiene que salir del bolsillo del comprador. Entonces, FHA primeros compradores, 3.5% down payment. Estamos hablando de, para un ejemplo, una casa de $200,000 necesita $7,000 de down payment. Entonces, recuérdate de esto. Quiero que entiendas entonces, de acuerdo a tu caso y a tu situación, cuánto dinero de ahorro necesito entonces para comprar. Cuando estés pensando comprar, si lo estás pensando comprar ahora, en 6 meses, el próximo año, considera cuánto dinero entonces necesitas ahorrar, ¿ok? Yo lo que siempre les recomiendo, ahorra, prepárate para la peor de las situaciones, que sería no tener ninguna ayuda disponible, sino solamente el dinero que tienes ahorrado. En este caso, si consigues entonces calificar para una ayuda, ya entonces tendrías pues necesidad de tener menos para el down payment, pero en este caso te voy a preparar cuál sería lo necesario sin ningún tipo de calificación de ayuda del gobierno. Entonces, nuevamente, FHA primeros compradores, 3.5%. Para una casa de $200,000, por ejemplo, necesitas $7,000 de down payment. Si también tienes disponible, por ejemplo, si ya tienes tu casa y quieres comprar entonces una segunda casa, tienes que utilizar entonces un crédito convencional. Este crédito te tienes que ir por lo menos 5% del down payment. Eso significa que del valor de la casa tienes que dar el 5%. Para este ejercicio entonces de una casa de $200,000 necesitas 5%, estamos hablando de $10,000. Entonces, en vez de $7,000 para los primeros compradores, si utilizas un convencional, necesitas $10,000 al menos. Hay algunas ventajas y desventajas. Son muchos detalles involucrados, se los puedo dar más específicamente a cada uno. Déjame en tus comentarios, déjame las preguntas, yo con gusto entonces te puedo hacer una consulta. Pero a modo general, un convencional te requiere al menos de 5%. Otra vez estamos hablando entonces de $7,000 con un FHA que es 3.5%. Un convencional al menos 5%, estaríamos yéndonos entonces a $10,000. Tenemos entonces tipos de préstamo USDA o USDA, que es de parte del departamento del gobierno, que es en zonas rurales. Eso llamamos en español pues zonas rurales. Quiere decir que hay algunas zonas que están catalogadas como USDA. Estas zonas, por ejemplo, para que sepan de una vez, en el condado de Osceola, en el condado de Polk, todavía hay USDA, zonas USDA que puedes calificar con ese tipo de préstamo que te da 100% de financiamiento. Eso quiere decir que en esas zonas en donde calificas para un préstamo USDA no tienes necesidad de tener down payment. Considera también otra vez, puedes entrar entonces con 0 down payment, pero
tiene que ser las comunidades que califiquen, en las zonas que califiquen, y de una vez te digo que necesitas un puntaje de crédito más alto que un convencional o que un FHA. Quiere decir que si estás pensando utilizar alguno de los préstamos que te otorga el 100%, en el que no necesitas down payment, tu puntaje de crédito tiene que ser alto. ¿Ok? Estamos hablando de 660 en adelante. Entonces, hay otro préstamo, por ejemplo el de los veteranos, califican solamente las personas y familias de veteranos. En este caso también ellos pueden calificar para 100% de financiamiento. Y hay otro programa que no es del gobierno, es de los lenders. En este caso el programa se llama Chenoa, en el que también puedes entrar con 0 down payment. ¿Ok? Este programa te requiere también entonces 660 o más de puntaje de crédito. Nuevamente, para calificar para un FHA 3.5%, programa de primeros compradores, necesitas por lo menos 640. ¿Ok? Un crédito convencional puedes necesitar el mismo puntaje, pero necesitas 5% si no calificas como primer comprador. ¿Ok? Eso quiere decir que si ya tienes una casa o quieres una segunda casa de inversión, vas a tener que entrar con un 5% down payment al menos para un crédito convencional. USDA en las zonas que califiquen, las comunidades que califiquen, tu crédito tiene que ser más alto, 660 o más. ¿Ok? Y el programa de Chenoa también te da entonces 100% de financiamiento. En todo esto está involucrado no solamente el puntaje de crédito, sino también el DTI. En inglés se llama Debt to Income Ratio, que eso significa el porcentaje de ingresos y deudas, o el radio de ingresos y deudas que tú tienes. Otra vez hay que considerar varios factores o varios factores para poder saber si calificas a cualquiera de estos programas y cuál es tu mejor opción. Solamente te doy la información de cuánto necesitas entonces para que te hagas una idea de acuerdo a la casa que necesitas, si necesitas 3.5, 5% o si puedes calificar con 0% de down payment. Otra cosa en general que quiero que sepas es que si entras con menos down payment, tus cuotas van a estar más altas, por supuesto, porque no estás dando nada de tu bolsillo, y adicionalmente, generalmente estos programas tienen un interés más alto. Entonces, nada, considera eso como algunos detalles en general. Y bueno, hay muchas cosas nuevamente involucradas, como les estaba diciendo. Quiero que consideren, es necesario siempre, y por eso siempre les digo, necesitan hacer una consulta completa, porque estamos hablando que hay muchos factores involucrados en todo esto. Recuerden, adicionalmente al down payment hay algo que tienen que considerar, que es los gastos de cierre. Y es importante porque muchas veces me dicen o piensan los clientes que los gastos de cierre están cubiertos, y no es así. Los gastos de cierre se negocian. Es posible que la constructora, en el caso que sea casas nuevas, o es posible que el vendedor, en el caso que sea una casa usada, te vaya a dar el 100% de financiamiento, el 100% de gastos de cierre. Es posible. Es posible que lo negocies, también es posible. Y de hecho es parte de mi trabajo como tu realtor, o como realtor que está representando al comprador, de tratar de tener el mayor gasto de cierre posible de parte del vendedor. Pero eso no es una garantía. No significa que siempre está cubierto. Entonces, considera entonces nuevamente, por eso te digo, siempre tienes que tener ahorros. Para prepararte para comprar, lo mejor es que tengas ahorros en el caso que algo se presente y la casa que tú quieres necesita entonces algo de down payment, pues lo tengas disponible. Entonces recuerda, necesitas ahorros para el down payment, para el gastos de cierre. Prepárate para el peor escenario en el que necesites down payment y gastos de cierre. Entonces mantente ahorrando, que si después puedes calificar entonces para 100% de financiamiento y 0 de down payment, pues tengas la posibilidad de tener ese dinero ahorrado para otras cosas. Entonces nunca está de más esos ahorros. Entonces, pues espero que esta información te haya sido muy útil. Si tienes cualquier pregunta, pues déjala en los comentarios. Siempre estoy disponible para ayudarte. Así que me puedes contactar directamente, pues tienes toda la información necesaria para contactarme. Así que, bueno, espero que les guste esta información. Déjame, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.